Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Hermanos, pues estamos hablando de la epístola a los Efesios. Y realmente estamos en el punto central. ¿Ve? Estamos, a veces uso la palabra meollo, pero fíjese, no sé. Por ejemplo, si usted ve un maguey, vamos a decirlo así, y entonces usted corta la parte central del maguey, o sea, que es la que va a producir las nuevas hojas del maguey, ¿sí? Entonces, usted la abre, ¿me entiende? Entonces haga de cuenta que donde la abrió, pues todavía viene otro y otro y otro y otro y otro, ¿me entiende? O sea que va indicando todas vamos a, pues digo, tenemos que decir a lo mejor las pencas del maguey, ¿ve? Entonces, eso es realmente así. Entonces, pues a veces digo, no sé, quizá coloquialmente o de esa manera, ¿verdad?, decimos el meollo, ¿verdad? Porque eso es lo que quiero decir. O sea que cuando hay ese centro, ¿verdad? Entonces se puede ir, como quien dice, deshojando, pero sigue teniendo más y más y más y más y más y más. Entonces, es lo que queremos decir. Cuando decimos que estamos hablando del tema del libro de Efesios. Nuestro tema es realmente que Dios dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Y todos ellos tienen una función particular, la cual es perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar en el griego es la palabra catartismos. Entonces, esa palabra griega, pues digo, en realidad la palabra perfeccionar, pues también de hecho quiere decir entrenar. O sea, vamos a decirlo así, quizá la palabra perfeccionar a lo mejor no se oiga tan todo inclusiva, pero la palabra entrenar ya implica muchos detalles, ¿sí? Entonces, en ese sentido queremos usar la palabra entrenar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y entonces eso sea realmente para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es decir, cuatro pasos, si usted quiere decir, ¿verdad? O 4 aspectos, pero en realidad, pues hay muchos detallitos, ¿verdad? Hay muchos detallitos. Entonces, ok, estamos hablando, fíjese, en es segunda de Corintios 3:7, ¿ve? O sea, 3, 7, 8, 9, 10 y incluyendo el 11, ¿verdad? Pero básicamente los versículos principales, o sea, en realidad nos interesa segunda de Corintios capítulo 3, verso 7, verso 8, verso 9 y verso 10. Digo, pues no quiere decir que el verso 11 tampoco deba de ser desechado, ¿no? Pero digo yo, pero quisiéramos hacer claro eso para
pues para evitar cosas de malos entendidos, ¿verdad? Y que realmente podamos darnos cuenta de qué es de lo que estamos hablando. Si lo dijéramos de otra manera, mire, dos grandes ministerios en la Biblia. El ministerio antiguo testamentario, es decir, dado por Moisés en piedra, en tablas de piedra. El otro es el ministerio del Nuevo Testamento. Entonces, el ministerio del Nuevo Testamento, quisiéramos decirlo, reemplaza al ministerio del Antiguo Testamento. El ministerio del Antiguo Testamento es un ministerio de condenación que realmente nos lleva a la muerte. Eso quiere decir que Dios dio la ley, ¿ve? Para que el hombre, pues mire, para que el hombre la cumpliera, pero Dios sabía que el hombre no la iba a cumplir. Entonces, lógicamente, ¿ve? O sea, si no cumple uno la ley en todos sus aspectos, en todos sus artículos, vamos a decirlo, entonces, hermanos, nos hacemos acreedor, pues a que realmente ofendemos a toda la ley, 613 preceptos, con uno solo que fallemos. Entonces, claro que eso, hermanos, estaba indicando que realmente el fin nuestro era la muerte. Entonces, por eso, la ley es un ministerio de condenación, ¿ve? Porque nadie va a cumplir la ley. Ningún hombre en esta tierra va a cumplir la ley, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué resulta todo eso? Pues en el ministerio de muerte. Es decir, lo único que nos trae es muerte. ¿Cuál es el ministerio del Nuevo Testamento? Es el ministerio de justicia. Y ese ministerio de justicia nos lleva a la realidad del ministerio del Nuevo Testamento, que es el ministerio del Espíritu. Eso quiere decir que Dios nos creó con un espíritu humano y Él es el espíritu y Él se mezcla con nuestro espíritu o nosotros nos mezclamos con el espíritu de Dios, ¿ve? Y eso es de lo que estamos hablando, de ese ministerio que Dios tiene, de la manera en cómo Dios lo ha planeado y cómo nos ha traído hasta este momento. Entonces, ok, quiero ahora tomar, fíjese, hermanos, o sea, para explicar un poquito el ministerio de la justicia, ¿ve? Quiero tomar Romanos capítulo 3, ¿sí? Y quiero tomar el verso, perdón, es que estoy en otro, pues no es que estoy en otro. Es Romanos 3:24, hermanos. Fíjese, Romanos 3:24 y 3:25. Aquí quiero que note tres palabras en estos dos versículos. Romanos 3:24. Siendo justificados. Escuche, siendo justificados. Subraye la palabra justificados. Déjeme leer de nuevo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la otra palabra a subrayar debe ser la redención. ¿Sí? Y luego, verso 25, a quien Dios ha presentado como propiciatorio. Es decir, está hablando de Cristo Jesús, quien es realmente la tapa propiciatoria. Entonces, la propiciatorio o propiciación, no sé cómo lo tenga en su Biblia, ¿verdad? Pero entonces esas tres palabras tiene que subrayarlas. Número 1, justificados. Número 2, redención. Número 3, propiciatorio. Ok, fíjese, como estamos hablando del ministerio de la justicia, que ese ministerio resulta en el ministerio del Espíritu. Dicho de otra manera, es un
es un ministerio de vida, ¿sí? Ok, entonces, decimos que, fíjese, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ninguna persona será justificada. Eso dice Romanos 3:20. O sea, Gálatas 2:16, o sea, también es un versículo importante. Ahorita la hermana Nora nos lo va a leer. Y mientras le quiero decir, o sea, Romanos capítulo 10, verso 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, aquí déjeme que la hermana lea, o sea, Gálatas 2:16. Amén. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Fíjese, ese es un versículo, hermano, que 3 veces menciona la palabra justificación. Digo, si usted quiere decir justificados o justicia, me explicó. Estamos hablando del ministerio de la justicia, del ministerio de justificación. Entonces, fíjese, 3 versículos muy importantes. A veces no le decía el versículo de Gálatas 2:16 porque es largo y aparte, haga de cuenta, o sea, no me lo sé así para decirlo con todos los puntos, ¿ve? Pero, por ejemplo, pues Romanos 3:20, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Romanos 10:20, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y otro verso también, déjeme le menciono otro, pues. O sea, Romanos 1:16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio de Dios. Fíjese lo que está diciendo Pablo. No me avergüenzo del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Al judío, primeramente, y también al griego. Pero esta es la razón. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, cuando hablemos del evangelio, tenemos que hablar de la justicia de Dios. ¿Ve? Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Wow. O sea, por medio de fe y para fe. Ok. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? La justificación es un punto muy importante porque también está basado en Salmo 89:14. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, dicho de otra manera, el trono de Dios está basado en su justicia y en su juicio. Su justicia y la manera de aplicar esa justicia que es su juicio. Entonces, digo, todas estas cosas, hermanos, son importantísimas, ¿ve? Y Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿ve? Pero luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio. ¿Ve? Entonces, la palabra justificados, la palabra redención y la palabra propiciatorio, o sea, son 3 palabras, pues a subrayar. Ahora fíjese, este asunto, de nuevo, aquí quiero decir esto, en Romanos 3:24. Romanos 3:24 muestra la justificación, la cual está basada en la redención. Y la redención está basada en la propiciación. Ok, digo, para que sea claro en nuestra mente. La justificación está basada en la redención de Cristo.
Y la redención de Cristo está basada en la propiciación. Ahora, déjeme completar la última. La justificación más la redención nos dan por resultado la reconciliación. Digo, hay que darse cuenta que ya en ese sentido la redención está incluyendo realmente la propiciación, ¿sí? Entonces, la justificación más la redención, la cual incluye la propiciación, dan por resultado la reconciliación. Aquí paramos, hermanos, y seguimos en este punto. Amén.